En el corazón del campo chileno, donde las leyendas susurran a través del viento, un temblor despierta los miedos más profundos. Hace mucho tiempo, él y sus amigos cavaron en busca de algo, pero lo que encontraron bajo la tierra era mucho más peligroso, cobró miles de vidas. Esta es la historia de Don Rafael, quien así como sus ancestros pasa sus vivencias a las nuevas generaciones. Recordando el terremoto de un 24 de enero de 1939 en la ciudad de Chillán, Chile, donde murieron más de 24.000 personas, dándole una explicación criolla a los sucesos. Espero que lo disfrutes, no olvides darle like y suscribirte. El sol apenas comenzaba a desaparecer tras las colinas, dejando el cielo teñido de tonos naranjas y púrpuras. En la casa de Don Rafael, ubicada en un rincón solitario del campo chileno, la familia se preparaba para la cena. La casa era sencilla, construida de adobe y madera, pero en ella se sentía el peso de los años y la historia. Don Rafael, un hombre ya entrado en sus 70s, se sentaba en su viejo sillón cerca del fogón. Había trabajado toda su vida en las tierras que rodeaban su hogar, viviendo de lo que la tierra ofrecía, enfrentando el hambre y la pobreza. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, pero sus ojos aún brillaban con la chispa de quien ha vivido mucho y tiene mucho que contar. Esa noche, la tranquilidad habitual del campo se había visto interrumpida por un temblor mediano que sacudió la casa. No fue lo suficientemente fuerte para causar grandes daños, pero sí lo suficiente para alterar los nervios de los más pequeños. El menor de los nietos de Don Rafael, un niño de no más de 5 años, lloraba desconsoladamente en los brazos de su madre. Don Rafael observaba la escena en silencio, pero había algo en la agitación del niño que lo llevó a recordar aquellos días en los que él mismo había sentido un terror mucho más profundo. «Deja que yo lo calme», dijo finalmente, su voz grave resonando en la habitación. Los hijos de Don Rafael, 3 en total, se miraron entre sí con escepticismo. Estaban acostumbrados a las historias que su padre contaba, relatos llenos de mitos y supersticiones rurales, que ellos, ya más urbanizados, no creían. Pero sabían que sus hijos, los nietos, disfrutaban de esos cuentos. Así que no intervinieron. Don Rafael tomó al pequeño en sus brazos, con una ternura que contrastaba con su apariencia ruda y desgastada por los años de trabajo en el campo. «Sabes, hijo», empezó, «cuando yo era joven, más o menos de tu edad, también le tenía miedo a los temblores. Pero había algo más en aquellos tiempos, algo que se movía bajo la tierra, algo que no todos podían ver, pero que yo sí llegué a encontrar». Los ojos de los niños, tanto los más pequeños como los mayores, se fijaron en su abuelo. Sabían que una de sus historias estaba por comenzar, y esta vez parecía más sombría de lo habitual. «Viví toda mi vida en este campo», continuó Don Rafael, mirando hacia la ventana que daba a los cerros lejanos. «Desde que era niño, supe lo que era trabajar de sol a sol. No fui a la escuela como ustedes, mis hijos. Mi escuela fue la tierra, mis maestros fueron las estaciones y los ciclos de la siembra y la cosecha. Nunca aprendí a leer ni a escribir, pero sabía cómo sobrevivir. Recuerdo que a los 12 años ya ayudaba a mi padre a arar la tierra, a cuidar los animales y a recolectar la leña para el invierno. Las noches eran frías y largas, pero siempre había algo que hacer. No había tiempo para pensar en lo que se escondía en los rincones oscuros del mundo, hasta que lo sentías». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Los niños estaban completamente absortos. Sus hijos, aunque incrédulos, no pudieron evitar sentir una leve curiosidad. Sabían que algo más oscuro venía. Fue después del terremoto de Chillán en 1939, prosiguió, esta vez con la voz más baja, casi en un susurro. Unos días después del gran terremoto, se corrió la voz de que había oro enterrado, tesoros ocultos bajo la tierra que habían sido revelados por los movimientos de la tierra. Nosotros, jóvenes e ingenuos, fuimos arrastrados por la codicia y el hambre. No teníamos nada que perder,
y mucho menos después del desastre. Pero no solo íbamos por el oro, no, había algo más que nos atraía. Los ojos de don Rafael se oscurecieron al recordar. Durante días antes del terremoto, algunos de nosotros sentimos algo que se movía bajo el suelo. No era el temblor normal de la tierra. Era más profundo, más siniestro. Algo vivo. Algunos decían que era solo nuestra imaginación, pero yo sabía que había algo ahí. Y no era solo yo. Otros también lo habían sentido. El ambiente en la habitación cambió. Los niños, fascinados por la historia, se acercaron más al abuelo, mientras los adultos seguían en silencio. Un grupo de nosotros decidió ir a buscar ese tesoro. Pensábamos que lo encontraríamos en unas cuevas que se habían abierto después del terremoto. Éramos 5 en total. Cada uno llevaba lo que podía: picos, palas, linternas. Sabíamos que nos enfrentábamos a algo peligroso, pero nunca imaginamos lo que realmente encontraríamos. Don Rafael hizo una pausa y miró a sus nietos, como si quisiera asegurarse de que entendieran lo que iba a contar. Mientras cavábamos cerca de las cuevas, la tierra comenzó a temblar nuevamente, pero no como lo hace en un terremoto. Era más sutil, como si algo estuviera retorciéndose bajo nuestros pies. Nos detuvimos, y entonces la vimos. Los niños aguantaban la respiración. La culebra, susurró el abuelo. El culebrón. No era una serpiente común. Era enorme, tan larga como una carreta, con escamas negras y brillantes que reflejaban la poca luz de nuestras linternas. Se deslizaba por la tierra como si fuera suya, moviendo las piedras y el barro a su paso. Era un monstruo salido de las peores pesadillas. Los nietos más pequeños se agarraron fuerte de sus sillas. Nos quedamos paralizados. El miedo nos tenía atrapados. Sabíamos que estábamos ante algo que no pertenecía a este mundo, algo antiguo, poderoso. Uno de mis compañeros, más joven que yo, intentó tocarla, pensando que eso nos llevaría al oro que protegía. Pero cuando lo hizo, el suelo se abrió bajo él, y lo último que escuchamos fue su grito. Un grito que hasta el día de hoy me persigue. Algo lo atrapó. Algo que no era humano. El silencio en la habitación era absoluto. Ni siquiera los hijos de don Rafael pudieron ocultar el nerviosismo que sentían. Corrimos como nunca antes lo habíamos hecho. El oro, el tesoro, ya no importaban. Solo queríamos salir de allí. Y lo hicimos, pero nunca volvimos a ser los mismos. Perdimos a un amigo ese día, pero no fue solo eso. Sentimos que algo nos había seguido, algo oscuro y antiguo, algo que aún ronda bajo la tierra cuando la tierra tiembla. Don Rafael se recostó en su silla, dejando que el peso de la historia cayera sobre la habitación. Así que, cuando la tierra se sacude, no siempre es por los movimientos de las placas o por los temblores. A veces, es porque algo más está despertando. Los hijos de don Rafael sacudieron la cabeza, incrédulos. Pero los nietos, con los ojos brillantes de emoción y miedo, sabían que esa noche, al menos para ellos, las leyendas del campo cobraban una realidad mucho más aterradora.